Mi nombre es Francisco Jesús Pérez Pimienta, estoy a cargo del sistema AICOS, trabajo para la empresa CIA, líder de proyectos, y a continuación se presentarán las funciones principales del sistema AICOS. El sistema AICOS es el sistema de administración integral de contratos de obras y servicios. Para accesar al sistema necesitamos tener un usuario registrado por mesa de ayuda. Una vez ingresado a la aplicación, lo primero que se verá son los incidentes o las mejoras que se puedan asociar al sistema. El sistema está compuesto por 5 módulos principales, que es planificación, contratación, ejecución, finiquito y las auditorías. A su vez también cuenta con el módulo de consultas, con el módulo de espía, con un módulo de mesa de ayuda y lo que es la administración, en donde se registran todos los catálogos requeridos por el sistema. El sistema AICOS tiene 3 principales sistemas de seguridad o mecanismos de seguridad. El primero de ellos es el logueo, el inicio de sesión, el cual está registrado por un usuario que vemos en la parte superior derecha. El siguiente es de acuerdo a un rol o perfil, de acuerdo al asignado hacia el usuario. Y el otro mecanismo de seguridad es en función de los documentos. Esto es, cada documento se le registra un usuario para que pueda tener permisos y accesos a dichos documentos. En el caso de planificación, los documentos son las iniciativas de contratación. En el módulo de contratación también tenemos iniciativas de contratación. Para el caso de ejecución, los documentos son los contratos. A su vez, para el proceso de finiquito son los contratos y en las auditorías serían los contratos asignados a las auditorías. El primer proceso de planificación es el encargado de generar las bases técnicas. Estas bases técnicas se registran de acuerdo a la información como son los datos generales, en donde vemos el número de iniciativa, las descripciones, los plazos. A su vez también se registran lo que son los montos, los objetivos, el alcance, la ubicación de los servicios, el fundamento legal y lineamientos estratégicos. Estos son los datos principales de las iniciativas. Posteriormente se registran las especificaciones generales, las especificaciones particulares, los entregables, las estimaciones de costos, que estos nos van a generar los diferentes escenarios para los cuales podamos tener diferentes costos para las diferentes opciones de validación de costos. Posteriormente se registran el programa cuantificado, que esto es cómo vamos a dividir las actividades de acuerdo al periodo de cada solicitud, de cada iniciativa de contratación. También registramos el anexo de personal, el anexo de material y algunos criterios como de precalificación y criterios de evaluación. Estos datos principales son los que nos van a generar
la información para la generación de nuestros documentos y anexos. También podemos tener algunos otros documentos, como es la justificación de plurianualidad. Esto aplica para cuando las iniciativas de contratación tengan más de un año para su ejecución. También podemos tener los anexos que requieren un dictamen, en este caso el anexo AE y alguna validación SSPA. También podemos registrar dentro del menú algunos documentos para visualizar, para que sea visualizado por todos los usuarios. Una vez registrado todas nuestras bases técnicas y otros documentos, para la generación de nuestros documentos, de nuestras bases técnicas, está el módulo de configuración de anexos. Este módulo de configuración nos va a permitir definir cada tipo de documento de acuerdo a una configuración, como es si incluye alguna portada, si incluye algún índice, si incluye algún encabezado, si incluye algún modelo de contrato, qué tipo de numeración, el título que va a llevar el documento, algún título alternativo, orientaciones de la hoja, y también permitirá registrar secciones para organizar bien los párrafos. Esto nos va a servir para que al momento de generar nuestros documentos, esa configuración nos permita generar el documento en Word de acuerdo al formato y a esa configuración y poder tener nuestras bases técnicas. Veremos algún ejemplo de la generación de un documento. Esta información va a recopilar lo que se haya registrado previamente. La ventaja de este módulo es que nos genera una fecha de generación para determinar en qué momento fue registrado y elaborado dicho documento. Esta es la información capturada y generada para este tipo de documento. Después de haber generado nuestros documentos, contamos con un submódulo para visualizar la documentación mínima requerida, que es la que nos va a servir para continuar el proceso de contratación. Estos documentos van a estar en función de una configuración en el cual el usuario define cuáles son los documentos necesarios para elaborar el expediente para su contratación. Estos documentos van a estar en función de un tiempo para su elaboración. Este tiempo puede ser medido y puede ser generado para una gráfica y determinar el tiempo que ha transcurrido en su elaboración. Posteriormente, una vez teniendo toda la información, se enviará para validación la información para el siguiente proceso de contratación.
se genera una solicitud para el trámite de contratación. Posteriormente se genera una correspondencia, un oficio que nos servirá de guía para continuar el proceso. Este oficio el oficio de contratación se genera con los datos necesarios, el asunto o el objeto, el remitente y el destinatario, y de qué proceso inicia y a qué etapa va a continuar, y la secuencia de finalización, así como un documento soporte de dicho oficio. Una vez elaborado el oficio de la solicitud para el trámite de contratación, el siguiente proceso es la contratación. En este proceso, la función principal será la validación y certificación de todos los documentos previamente registrados, para los cuales se les podrán realizar alguna observación o algún seguimiento para determinar si la documentación viene de manera adecuada. Si existe alguna observación, se registra en el sistema, se determinan el tipo de observación, algún comentario para su corrección. Así, de la misma manera, se pueden suspender las solicitudes para dar unas prórrogas y determinar tiempos de respuesta. Las solicitudes suspendidas nos van a determinar cuánto tiempo de espera se requiere para continuar el proceso y poder activar la solicitud dependiendo de un motivo, indicando el motivo y un archivo digital de soporte. Esto para continuar con el proceso y generar nuevamente una correspondencia, un oficio, para que continúe el proceso. Una vez validado todos los documentos y certificados que todos los documentos sean los correctos, se genera el documento el oficio para el envío y la generación del contrato. Se finaliza ese proceso y continuamos con el proceso de ejecución. El siguiente proceso es el de ejecución. En este proceso se registran todos los contratos para los cuales se les va a dar seguimiento y control. Estos contratos inician desde la planificación, pueden iniciar desde la planificación o ser registrados desde aquí todo el proceso. Para tal efecto, la información requerida estará en función de sus datos generales, del fundamento legal, de los montos, que pueden ser de una moneda o pueden ser
de más de una, la ubicación de los servicios, los datos estratégicos, la administración y conforme vayan transcurriendo el tiempo, cuáles son los convenios que han sido registrados hacia ese contrato. Como primera etapa dentro de los contratos es la definición de los precios unitarios. Estos precios unitarios es la definición de nuestro EDT. Para tal efecto es requerido cuáles van a ser nuestras partidas, las unidades y las cantidades necesarias, y esto nos va a generar un importe por cada una de nuestras partidas. Posteriormente se define un programa de actividades para los cuales es necesario indicar, dependiendo del periodo de vigencia de las partidas, cómo se van a distribuir los servicios para su ejecución. Vamos a tener el programa cuantificado, que sería la definición en cuestión de los importes. De la misma manera se definen los entregables. Estos entregables es la documentación o lo que se requiere para certificar de que el servicio se ha realizado. Posteriormente generamos nuestras solicitudes de servicios, nuestras solicitudes de propuestas y nuestras órdenes de servicio. Estas órdenes de servicio son los que nos van a definir nuestro programa de actividades y nuestra planificación. Esta planificación se va a corroborar con las estimaciones. Las estimaciones es lo que ya se ejerció en base a lo que se haya definido en las órdenes de servicio. Aquí vamos a determinar qué es lo que ya se ejerció, en qué periodo, quiénes autorizan y los importes por cada una de las estimaciones. Regularmente, tanto las órdenes de servicio como las estimaciones son mensuales. Esto, la definición de estas dos grandes etapas nos van a dar como resultado el avance físico-financiero. Este avance físico-financiero se distribuye de acuerdo a nuestro EDT y tenemos por una parte lo que se ha programado, tanto en volumen como en monto. Podemos definir lo que se ha ejercido y lo que nos queda por ejercer y cuál es su avance. De la misma manera, en montos, cuánto se ha ejercido, cuánto queda por ejercer y cuál es su avance. Vamos a tener también un resumen del acumulado de todas las partidas, en donde nos van a definir cuál es el monto contractual y si tiene convenios, la suma de estos. Así también vamos a visualizar lo que es el monto ejercido y vamos a poder determinar cuál es el monto que me queda por ejercer, cuáles son los avances tanto físico como financiero, si es un contrato de máximos y mínimos, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. También pueden existir algunas otras características propias del contrato, como son políticas de descuento y algún ajuste de costo que haya tenido dicho contrato. También se especifica cuál es la última estimación y el último periodo de la estimación. Otra de las características del avance físico-financiero es poder hacer los cálculos dependiendo de los diferentes convenios con los que ha ido ejerciéndose dicho contrato. Pueden ser uno o pueden ser varios convenios y todo esto me va a generar
el cierre dependiendo del tipo de convenio seleccionado. También podemos visualizar la información por órdenes de servicio, en la cual nos genera ciertos indicadores al momento de definir de las órdenes de servicios cuál es lo que se ha ordenado y cuáles de ellas han sido estimadas. Así como nos define cuáles son el monto total de las órdenes de servicio, el monto total de las órdenes ejercidas y cuál es la diferencia entre ellas. Podemos generar dicha información por proyectos, por gerencias, por convenios, por unidades de medida y por estatus. También podemos visualizar la información por proyectos o estudios. Y esto a su vez podemos generar una agrupación por activos o por gerencias. De igual forma podemos visualizar por llaves presupuestales o tetranomios, en las cuales la información está en función de las estimaciones y podemos agruparlas por llaves presupuestales, por periodos, por activos, por gerencias, cuentas de mayor, elemento PEP, posición presupuestal, centro gestor, fondo PEP o área funcional. También podemos visualizar la información en forma de gráficas. Esto nos va a ayudar para obtener las diferentes líneas de lo que tenemos programado con lo que tenemos ejercido, y a su vez se pueden ir visualizando otras líneas, otras comparativas, como es el entregado o los entregables, el cual nos va a indicar si todo lo que se ha ejercido tiene su entregable. Si el contrato es de máximos y mínimos, nos generan las bandas, tanto máximas como mínimas, para determinar cómo va la situación del contrato. Otra información es los detalles de cada periodo, en donde se definen por cada periodo qué es lo que se ha ido ejerciendo mes a mes, y también tenemos el acumulado, que esta información es la que me detona lo que es la gráfica acumulada. También podemos visualizar ambas en un módulo que se llama periodos y acumulados, en donde del lado izquierdo vamos a tener el periodo y del lado derecho vamos a tener la parte acumulada. Esto en función de qué año y qué mes abramos o tengamos seleccionado. También podemos definir si solo queremos visualizar las partidas que hayan sido afectadas en este periodo. Como última información sería la situación contractual. Esta es el seguimiento en base a todos los convenios que se hayan registrado a dicho contrato. Y podemos ir viendo sus fechas, los plazos, cuáles
ha sido el incremento tanto de plazos como el incremento en relación a los montos. Otra de las características del sistema es la generación de convenios. Los convenios son modificaciones que se le van haciendo hacia el contrato. Estas modificaciones pueden ser de diferentes tipos de motivos. Pueden ser modificaciones solo hacia el objeto del contrato o algunos conceptos extraordinarios o alguna adición de una moneda. Pueden estar en función del plazo o del monto o de alguna distribución del volumen o simplemente alguna otra modificación. Si es alguna modificación en relación al plazo, es porque va a haber alguna ampliación del contrato en función de los plazos. Para tal efecto, se requiere cuál va a ser el nuevo plazo del convenio. Nos va a dar una nueva fecha de término y los porcentajes tanto de ampliación como el porcentaje que se lleva acumulado. De la misma forma, si es una modificación en relación al monto del contrato, se define cuáles van a ser los nuevos montos y nos van a generar los nuevos porcentajes tanto de modificado como de acumulado. Para este tipo de contrato nos genera doble importe, puesto que es un contrato de máximos y mínimos en donde se tiene que indicar cuál va a ser el nuevo máximo y cuál va a ser el nuevo mínimo. Y esto nos generará nuestros nuevos porcentajes tanto de modificado como de acumulado. Para tal efecto, de la moneda, en este caso la moneda mexicana, y si tuviera alguna otra moneda, se registraría en este otro apartado. Esto nos va a generar un nuevo convenio y nos genera un nuevo anexo que se define en este apartado. Como vemos, aquí para este contrato existen diferentes convenios. Cada uno tiene su objeto del convenio. También pueden existir convenios de precarga. Esto es que no están autorizados todavía, pero ya se pueden registrar para posteriormente, una vez que se tenga la autorización, ya pase de precarga a un convenio validado, que sería un convenio modificatorio. Después de haber conocido lo que son los convenios y el avance físico-financiero, continuamos con el siguiente proceso, que es el de finiquitos. Este proceso de finiquitos es donde se registra el cierre de cada contrato. El cierre de cada contrato va a estar en función de eventos que se le vayan asignando para hacer el correcto cierre del contrato. Para tal efecto, necesitamos definir cuál va a ser el contrato el que se le va a hacer el cierre. Se definen cuáles van a ser los eventos por los cuales se va a hacer el cierre. Esto va a estar en función de la definición de los tiempos para los cuales hacer el cierre del contrato. Una vez definido cuáles van a ser los eventos por los cuales se va a hacer el cierre, se continúa con el proceso de cierre, que es la definición de cada evento, en donde se definen cuál va a ser la duración de cada uno de ellos y nos puede generar los documentos para cada tipo de evento. Esta generación nos permite visualizar la información de dicho evento en un documento de Word.
en donde se registran la información de dicho contrato. Podemos visualizar, dependiendo de un formato que es configurable, podemos visualizar la información previamente registrada. De la misma forma podemos generar el documento de entrega de recepción, el de finiquito y el acta de extinción de derechos y obligaciones. También podemos generar un cronograma de actividades. Esto se le da seguimiento y se concluye con el finiquito o cierre de dichos contratos. Otra de las características de la herramienta es la generación de auditorías, que nos va a servir para dejar constancia documental de todas las acciones que se han realizado, así como resultados alcanzados y algunos beneficios que se han logrado en base a cada tipo de contrato. De tal forma de que se pueda constatar todo lo realizado en dicho contrato. Las auditorías pueden estar en función de uno o de varios contratos. Se definen cuáles van a ser los contratos y se registran los datos de la auditoría. Y podemos darle el seguimiento a cada una de las auditorías. Podemos registrar sus actas, darle el seguimiento y algunas recomendaciones para dichas auditorías. Como toda herramienta, tenemos módulos de consultas. Estas consultas podemos ver correspondencias, cuál es el estatus de los contratos, algunas gráficas de productividad, un listado de contratos, listado de órdenes de servicio, mapas de la ubicación de los proyectos o contratos, algunos pedidos PPI, registros de cambios, algunos reportes ejecutivo, un reporteador, seguimientos y oficios y lineamientos PEP. Otra de las características del sistema es la generación de incidentes. Estos incidentes pueden ser registrados por los usuarios y se registran cualquier anomalía o cualquier defecto de la herramienta, pero a su vez se puede registrar cualquier solicitud de mejora para el sistema. Para tal efecto vamos a tener los incidentes que están en proceso, cuáles son los incidentes registrados. Vamos a tener también cuáles son los reportes de todos los incidentes y algunos requerimientos que se hayan registrado. También contamos con algunas herramientas de oficina como son la generación de convocatorias, generación de minutas y generación de acuerdos. Como toda herramienta es necesario registrar todos nuestros catálogos. Para tal efecto contamos con diferentes catálogos como de contratos, correspondencia, de notas, los directorios como son activos, especialidades, funcionarios, cuáles son las gerencias, los puestos, cuáles van a ser nuestros procesos de seguimiento y cuáles van a ser nuestras etapas, algunos conceptos, secciones, unidades, lineamientos, tipos de servicio, lo relacionado con la mesa de ayuda, las auditorías, lo que es el menú de configuración,
Y la seguridad, que está definida por cuáles van a ser los usuarios, cuáles son los roles o permisos que van a tener cada usuario, así como la asignación de los documentos hacia los usuarios. Aquí es donde se registran si para un contrato un usuario puede tener acceso o no. Con esto se da por concluida la presentación del sistema ICOS, esperando que haya sido muy claro para el seguimiento de todos nuestros procesos y etapas de nuestras solicitudes y contratos. Gracias.